Bien, ¿cómo están, hermanos? Gracias por contestar, muy bien. Señor les bendiga a todos ustedes. Iniciamos una nueva serie de sermones hace algunas semanas atrás y me he aventurado en un estilo de predicación un tanto diferente a lo que usualmente hacíamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que en cada predicación siempre el pastor traía como 3 puntos y era más ordenado. Me he propuesto contar esta historia de forma más narrativa, versículo por versículo. Y me lo propuse así porque creo yo que la historia de Ruth es efectivamente una novela de amor y desamor muy interesante. Y hoy día ya estamos en el 3er episodio y vamos a hablar acerca de Dios y la bendición. Anteriormente habíamos hablado de Dios y el sufrimiento. Semana pasada hablamos de Dios y el destino, de cómo las coincidencias realmente no existen, es la providencia de Dios. Y hoy día vamos a encontrarnos en un episodio que me entusiasma mucho, mas no es el mejor episodio. El de la próxima semana va a estar muy bueno, de verdad, no se lo pierda. Pero hay algunas cosas que vamos a conversar hoy día que me llamaron profundamente la atención. Y bueno, he estado conversando con algunos hermanos que reaccionan a la serie, que hacen algunas preguntas, me mandan algunos comentarios por interno. Y por ahí uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un libro que habla sobre la cosecha del trigo y la cebada con un contexto urbano como en el que nosotros vivimos hoy día, 3000 años después de que esta historia aconteció? ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas? Bueno, es importante volver a recordar que nosotros creemos que Dios es el mismo ayer y es el mismo hoy. Que Dios no cambia. Y que tenemos la misma necesidad de Dios que tenían las personas en aquella época. Pero además, lo curioso del libro de Ruth es que los protagonistas son personas que podríamos calificar como muy contemporáneas. Los protagonistas son un hombre cuarentón, soltero, con una mujer viuda que se encuentran en un contexto de gran necesidad. Por lo tanto, nosotros estamos viendo una historia que tiene muchas cosas que coinciden con la época en la que vivimos. ¿Por qué? Porque esta semana me puse a hacer la pega y encontré datos muy interesantes que quiero compartir con usted hoy día. Hoy día en Chile, la gente está esperando más tiempo para casarse. No es muy difícil constatar eso, ¿no? En promedio, los hombres y las mujeres esperan 8 años más que hace 3 décadas atrás para contraer matrimonio. Los hombres, en promedio, según las cifras que manejan hoy día las encuestas, esperan hasta los 35 años en promedio para casarse. Antes eran a los 27. El promedio hace 30 años atrás era el hombre se casa a los 27. Hoy día eso ha aumentado hasta los 35. El caso de las mujeres no es tan distinto. Las mujeres hoy día en promedio se casan a los 32 años. Antes era a los 24. Hace 3 décadas atrás. Y fíjense que las cifras, empecé a escuchar mucho murmullo. Son las cifras que arrojan las estadísticas, por si acaso. Ahora, fíjense que la tendencia de las cifras no es a disminuir el promedio de edad, es decir, no es a esperar menos, sino que, al contrario, pareciera ser que la cifra se va a ir estirando cada vez más. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué hacen los hombres y las mujeres durante todo ese tiempo que postergan el matrimonio? Hay muchas respuestas. Sin embargo, yo quiero hoy día traerles otras estadísticas para que usted logre compararlas. Porque quiero mostrarles esta realidad. Y le pido a los, si hay menores de edad aquí,
que los papás se hagan cargos de ellos respecto a lo que yo voy a decir ahora, ¿ya? Hice la advertencia. Las estadísticas en Chile de iniciación sexual de los hombres y las mujeres rondan entre los 16 y los 20 años. 16 a 20 años. Y sin entrar en grandes detalles, fácilmente nosotros, si empatamos ambas cifras, es decir, postergación del matrimonio y una iniciación de vida sexual muy temprana, hay una cultura, y disculpen que lo exprese de esa manera, pero quiero ser muy honesto con ustedes, hoy día hay una cultura normalizada en nuestra sociedad de fornicación. Está absolutamente normalizada la fornicación. Está absolutamente normalizado el hecho de sostener relaciones íntimas fuera del contexto del matrimonio. Y eso es, por definición, lo que la Biblia dice que se llama fornicación. Ahora, esto por supuesto se ve favorecido por el significativo aumento de parejas que deciden convivir durante un tiempo antes de contraer matrimonio, si es que acaso en algún momento llegan a considerar dicha posibilidad. Por lo tanto, querido hermano, la gente se inicia sexualmente muy joven, conviven mucho tiempo con una pareja, se casan cada vez mayores y por lo tanto nuestra sociedad y cultura, y también de una manera muy directa nuestra iglesia, está marcada por estas transformaciones. En este sentido, el libro de Ruth es muy relevante para esta realidad hoy día. El libro de Ruth es muy oportuno para nosotros delante de esta realidad que yo con estas cifras he querido constatar. Porque fíjense, esto es lo que nosotros hasta ahora hemos aprendido de Ruth. Ella había estado casada durante 10 años. Así que ella probablemente en esta historia ya está, si es que no llegando a los 30, derechamente ya en los 30 años. Porque en aquella época se casaban más jovencitas, 14, 15, 16 años. Y ella ya había estado casada 10 años, se había ido a Belén, así que probablemente ella estaba muy cerca de los 30 años. ¿Qué más sabemos de ella? En esta cultura en donde ella vivía, 30 años no era una mujer joven. Tampoco había concebido hijos aún. Entonces podríamos decirle que en esta circunstancia ella se estaba quedando como postergada, ¿no? Se estaba quedando atrás, con esta sensación de que todas las demás personas se casaban jóvenes y tenían hijos, y ella, cerca de sus 30, no tenía marido, no tenía familia y no tenía hijos, y aparentemente no tenía un futuro. Esa es Ruth, una mujer muy contemporánea. Además, Ruth era recién una nueva creyente, recién había abrazado al Dios de Israel, había sido una creyente por un corto periodo de tiempo. Y entonces ahí aparece en escena Boaz, que era un hombre cristiano, que probablemente ya llevaba experimentando la fe durante mucho tiempo, pero Boaz tampoco era joven. Él era ya una persona mayor, incluso era mayor que Ruth. Es altamente probable, según lo que estuve averiguando, es que él estuviese, si no llegando a los finales de su década de los 30, ya derechamente en los 40 años. O sea, Boaz era también un solterón medio pasadito ya, que el tren lo estaba dejando atrás. Porque a los 40 años, él ya podía considerarse una persona vieja, en términos de formar familia y establecerse como un hombre. También lo que aprendimos es que Ruth, al estar casada, ya había iniciado su vida sexual. Y se muda a una ciudad que se llama Belén, que era una ciudad extraña para ella. Entonces fíjense, Ruth llega a Belén desde lejos, sin dinero, tratando de salir adelante. Vemos que ella no tenía el respaldo de su familia, no tenía un papá presente, no tenía una familia que la apoyara. Ruth es un reflejo de la condición moderna en la que muchas mujeres y hombres viven actualmente. Porque al igual que lo vemos hoy día en muchos hombres y mujeres, Ruth era una mujer profundamente dañada por la vida. Ella había sido dañada por la vida. Entonces yo quiero que usted guarde
todos estos datos en su mente, porque van a sernos muy útiles cuando avancemos un poquito más adelante en la historia. Guarde esto que yo le acabo de comentar en su corazón, porque a medida que recorramos la historia, vamos a descubrir que el Señor tiene hermosas noticias para nosotros hoy día. Miren lo que dice el texto. La semana pasada nos quedamos en el versículo 13. Verso 14. Les recuerdo dónde estamos. Ruth va a trabajar al campo de Booz. Booz la mira, habla con ella, le ofrece trabajo y entonces ella se pone a trabajar. Verso 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan. Voy a hacer una pausa acá. Lo primero que Booz hizo fue que invitó a Ruth a cenar. Caballeros, yo les voy a pedir a todos los varones solteros que tengan una libreta y vayan tomando nota, porque hoy día les voy a regalar muchos consejos. Queridos caballeros, sean como Booz, inviten a otras mujeres a cenar. No las lleven al cine. ¿Sabe por qué? Porque en el cine usted no puede hablar con ellas. No la lleve a un concierto, porque en un concierto usted no puede hablar con ellas. Invítela a cenar, porque las mujeres, ¿qué es lo que quieren? Hablar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Ruth es un libro que tiene capítulos de sobra porque está protagonizado por mujeres que hablan mucho. La mujer lo que quiere es hablar. Entonces, llévela a cenar. No la lleve a ver una película, un concierto. Llévela a cenar. Y llévela a un buen lugar. ¿Cómo usted puede distinguir cuál es un buen lugar para llevar a una mujer a cenar? Un pequeño detalle: que la servilleta sea de tela y no de papel. Ahí se la dejo. Si la servilleta es de tela, ese es un buen lugar. Si es de papel, tal vez hay que subir un poquito. Llévelo a un restaurante y, por favor, usted como un caballero, pague la cuenta. Nada de que, oye, yo pago mi mitad, tú pagas tu mitad. Y hoy día eso está muy de moda. Incluso hay algunas mujeres que se ofenden si uno les paga. No, sea un caballero, pague la cuenta. Póngase una camisa, lustre sus zapatos, pásela a buscar, ábrale la puerta, trátela bien, siéntela en la mesa, converse con ella y pórtese como un caballero. Porque fíjense, Booz aparece en la escena e invita a Ruth a sentarse a la mesa con él. Bueno, sucedía que en esta historia Booz llegó donde sus empleados y les trajo el almuerzo, algo muy poco usual. Él trae la comida, invita a Ruth a sentarse a la mesa, siendo ella una forastera, y le da un espacio entre los demás. Y no solo eso, si nosotros vemos más adelante, dice: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y fíjense, ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Es decir, Booz, siendo el jefe, fue y le sirvió el plato a Ruth. Él va y sirve a Ruth, siendo ella una mujer extranjera, siendo ella de hecho una mujer en medio de varones, sentada a la mesa, que era ya algo medio escandaloso. Él va y la trata con dignidad y le dice: siéntate aquí, yo te voy a servir. Y fíjense que la Biblia dice que ella comió hasta que se sació. Miren, queridos hermanos, aquí nosotros vemos el carácter de Booz reflejando una característica que también nosotros vemos en Jesús. Jesús fue alguien que sirvió a las demás personas. Jesús sirvió a sus discípulos, porque Jesús también era un caballero, también trataba al resto de las mujeres como a sus hermanas, con dignidad, con amabilidad. Entonces, Booz considera a Ruth como una chica esforzada, una buena mujer, y le dice: siéntate a mi lado, tú eres una mujer, yo te voy a servir. Así que vayan anotando esas cosas, hermanos. Vayan anotando. Sé un caballero. Sé alguien que sirve piadosamente, sé generoso, sé amable, sé humilde con todas las mujeres.
Con todas las mujeres tienes que ser así. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te presente a la que puede ser tu esposa, la habrás tratado de tal manera que ella comprobará que tú eres una persona piadosa. Y eso te va a hacer ganar algunos puntitos. Cuando el Señor te presente a tu esposa, la habrás tratado de la manera en que debías tratarla, porque en realidad tratas a todas las mujeres de la misma manera, con amabilidad, con dignidad y con respeto. Ruth come hasta, dice la Biblia, quedar saciada. Y probablemente ella hasta ese momento había probado la mejor cena en mucho tiempo. Ella, fíjense, venía de Moab, transitando por el desierto, 80 kilómetros caminando, llega a Belén, no tiene comida, sale a trabajar y va y se sienta en la mesa y dice que comió de tal forma que hasta incluso le sobró comida. Ahora, ¿a quién cree usted que Ruth le iba a llevar la comida que le sobró de la cena? A su suegra, a Noemí. Claramente. Entonces, queridos caballeros, anoten esto también. No solo debes cortejar a la mujer, también debes ganarte a la suegra. Sí, es importante. Porque fíjense, vos no solamente fue generoso con Ruth, también fue generoso con su suegra. Porque sobró comida y le dijo, ok, mira, aquí hay un plato desechable, pon tu comida aquí y se lo llevas a tu suegra, ¿no? Entonces, usted cuando invite a cenar a una mujer, háblele también de su mamá. Oye, no sé, ¿cuál es el postre favorito de tu mamá? Y mándeselo. Dice, no, a mi mamá le encanta el pay de limón. Vaya, compra un pay de limón, va donde la suegra y le dice, le traje un pay de limón. Me soplaron que le gusta. Porque eso es importante también. Entonces, vemos que ella se sacia, le sobra comida, pero el día no había terminado. Dice el verso 15 que después de que terminó, ella se levantó para seguir trabajando, ¿cierto? Se levantó para espigar. Y aquí entonces vos dice que manda a sus criados y les dice que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también, fíjense, dejaréis caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Lo que me gusta de vos es que él sigue instruyendo a sus empleados a que sean respetuosos con ella. Esto es algo maravilloso. Él le enseña a sus empleados, que probablemente son más jóvenes, les dice, mire, así se debe tratar a una mujer. No la avergüencen, no la molesten, incluso ayúdenla en su trabajo. Dejen caer así como que no quiere la cosa. Uy, se me cayó una espiga, para que ella la recoja y ella pueda hacer una producción mayor. Entonces, vos habla con sus empleados y pone a Ruth a trabajar en un lugar en donde va a poder sacar más ventaja de su esfuerzo. Entonces, nuevamente, vea cómo vos va más allá de lo que la ley le exige. La ley le exigía a vos dejar un espacio para que estas personas trabajaran. Vos va más allá de eso. Mira a esta mujer, la invita a su mesa y la pone en un lugar de privilegio a trabajar junto con sus empleados. Entonces, acá vemos a vos manifestando un corazón lleno de gracia, de amor, de amabilidad. Él se está asegurando de que a ella en ese día le vaya extremadamente bien. Y no porque le esté regalando nada, le está dando la oportunidad de trabajar duro y con esfuerzo para que pueda llevar después el plato de comida a su casa. Entonces después sigue, el versículo 17 nos dice, espigó pues en el campo hasta la noche, trabajó mucho, y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Le dijo, esto es de parte de vos. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos.
Ruth trabaja duro. Es una mujer que aprovecha las oportunidades que Dios le da. Ella trabaja esforzadamente todo el día, de la mañana hasta la noche. Y fíjense que, si bien no existe un consenso entre los comentaristas respecto de cuál es el valor real de una efa de cebada, la mayoría dice que esto es equivalente tal vez a 2 semanas de salario de un trabajador promedio. Es decir, ella en un día ganó lo que un empleado normalmente gana en 2 semanas. O sea, vos la puso en un buen lugar a trabajar y además le dio un bono por su trabajo. Entonces, cuando Ruth vuelve donde su suegra con una gran cantidad de dinero por lo que había conseguido, la interroga y le dice: ¿dónde fuiste? ¿Con quién anduviste? Y Noemí, al ver la bondad de Dios, y esto es algo maravilloso, ella ve la bondad de Dios manifestada de forma tan real que ella vuelve a adorar al Señor. ¿Se acuerdan cómo había llegado a Belén? No me digan Noemí. Noemí significa dulce. Yo ya no soy dulce, yo soy una mujer amargada. Díganme Mara. Y cuando ella ve la bondad del Señor manifestada de forma tan real, ella vuelve y adora al Señor. Entonces fíjese cómo el Señor configura todas las cosas en su providencia para devolvernos el vigor y la alegría en el alma. Noemí dice: alabado sea Dios. Le pedimos ayuda y Dios respondió nuestras oraciones. Alabado sea Dios. Ella recuperó la esperanza. Porque vimos al inicio del capítulo de Ruth que ella había orado al Señor para encontrar gracia delante de los ojos de alguien que le ayudara. Y Dios respondió esa oración. Dios le dio el favor, la gracia y la misericordia de ser considerada delante de los ojos de Booz. Pero fíjense que la historia se pone más interesante. Mira lo que dice el verso 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Aquí es donde yo quiero detenerme más profundamente. Noemí reconoce con sus palabras que Booz les ha honrado como familia. Ella está diciendo: Booz está reflejando la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios hacia nosotros. No porque Booz sea Dios, claramente no lo es. Él es un hombre como cualquiera. Pero él, al ser un portador de la imagen de Dios, es como un espejo que refleja el amor, la compasión, la gracia, la misericordia y la provisión que Dios tiene hacia estas mujeres desamparadas. Noemí ve todo esto y su corazón cambia de amargura a bendición. El Señor les promete la bendición y la manifiesta. Y ella dice: alabado sea el Señor, porque contesta nuestras oraciones. Y entonces ella dice: este hombre es un pariente cercano nuestro y es uno de aquellos que puede redimirnos. Entonces fíjense, hasta ahora lo que ha sucedido. Da la casualidad de que Ruth se muda con Noemí a Belén. Da la casualidad de que ella se convierte al Señor y abraza al Señor por la fe en el camino hacia Belén. Da la casualidad de que también ella tiene hambre y no conoce a nadie. Da la casualidad que ella, por causa de eso, termina trabajando en el campo de Booz. Da la casualidad de que él aparece mientras ella estaba trabajando en ese campo, y da la casualidad de que además él la ve, la reconoce, habla con ella, la bendice, ora por ella y la invita a su mesa. Da la casualidad que además le ofrece un trabajo. Da la casualidad que él está en este proceso de hacer que sus vidas sean mucho mejores. Da la casualidad de que además este hombre está soltero. Y da la casualidad que además era un pariente cercano que podía redimirlas. ¿Qué significa esto? Que él era un pariente cercano de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Queridos hermanos, nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo es la bendita providencia de Dios.
Entonces voy a explicarte esto del Redentor un poquito más profundamente. En el capítulo 25 de Levítico, un Redentor tenía dos funciones: redimir a las personas o redimir propiedades. ¿Por qué? Porque en esa cultura, si tú te endeudabas, no podías simplemente declararte en bancarrota. Para pagar tus deudas, tenías que venderte a ti mismo o vender tus tierras para pagar tus deudas. Y cuando te vendías como un esclavo por un periodo de tiempo para trabajar sin ingresos para otra persona hasta que pagaras la totalidad de tu deuda. Pero claramente esto desbarataba a las familias, porque al no tener ingresos no tenías cómo sustentar a tu familia. Y es muy probable que no solo tú, sino que también tu familia cayera en la esclavitud. O si vendías tus tierras, también era una situación muy compleja, porque al vender tu tierra te quedabas sin tu fuente de trabajo, porque esta era una sociedad agraria. La gente vivía de la tierra, trabajaba la tierra, producía la tierra, comía de la tierra. Si vendías tu tierra, te quedabas sin ingresos. Y eso también te condenaba a una vida de pobreza. Entonces, cuando caías en bancarrota, o te transformabas en esclavo o estabas condenado a la pobreza. Entonces, la ley de Moisés considera la figura de un redentor. ¿Quién era el redentor? Aquel que decía, siendo pariente tuyo, yo voy a pagar tu deuda. Yo voy a pagar tu deuda para que no tengas que venderte a ti mismo como esclavo o para que no tengas que vender tus tierras y ser condenado a la pobreza. El redentor era un pariente cercano que tenía la obligación legal de ayudar a aquellos que caían en desgracia. Y cuando Noemí se entera, ¿quién era vos? Ella dice, él es uno de nuestros parientes que puede redimirnos, que puede sacarnos de esta bancarrota en la que estamos, que puede sacarnos de esta situación de pobreza en la que hemos caído. Ahora, esto lo vamos a ver más manifestado en las próximas semanas, pero vos no era el redentor más cercano, él no era el pariente más cercano que podía hacer esto. Había otro entre medio que podía redimir a estas mujeres. Pero el tema es que vemos nosotros que vos era considerado por Noemí uno de las personas que podía hacerse cargo de ella y de Noemí en esta situación de vulnerabilidad en la que ellas estaban. Entonces, vemos nosotros que en la Biblia, la figura del Redentor es una figura que manifiesta amor, protección y cuidado. La cultura judía era una cultura patriarcal. Entonces el varón era aquel que supervisaba todo el bienestar familiar. Y por lo tanto, los varones estaban obligados al sustento y a la provisión de sus familias. Y cuando faltaba el varón en una familia, el pariente varón más cercano tenía este deber legal de manifestar en su carácter el amor y la compasión hacia la familia de aquel que había caído en desgracia. Y entonces Noemí reconoce esto y se abre una luz de esperanza para ella. Lo interesante de esta historia es que Booz no tenía en realidad ninguna vinculación sanguínea ni legal con Ruth, porque ella era una extranjera. Ella era una moabita. No era hija de Noemí, era la nuera de Noemí. Pero aún así, nosotros vemos que Booz va a estar dispuesto a ir más allá de lo que la ley le exige. Él va a manifestar el carácter de Dios de forma amorosa, cuidando, protegiendo y proveyendo para esta familia. Ahora, también considerando esto, quiero pedir a los caballeros que vuelvan a sacar su libretita para anotar algunas cosas más que es importante decir. Queridos varones, les quiero decir esto. Parte de ser un verdadero hombre implica también ser un redentor, pero con R mayúscula. O sea, perdón, no con R mayúscula, con R minúscula. Porque la R mayúscula le pertenece solo a Cristo Jesús, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto?
que parte de ser un verdadero hombre es comportarte como un redentor. Porque esta historia refleja parte de la realidad que nosotros vivimos en nuestro siglo. Y quiero que todas aquellas cifras que te di al principio las vuelvas a considerar ahora. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos vamos a encontrar a muchas mujeres que han tenido vidas difíciles. Puede que no sean todas, pero hay muchas mujeres que han tenido que enfrentar vidas difíciles, les ha tocado duro. Hay mujeres creyentes que están divorciadas. Hay mujeres creyentes que son viudas. Hay mujeres creyentes que son madres solteras. Hay mujeres creyentes que arrastran las marcas del abuso. Y estas son realidades presentes hoy día, tanto como lo eran tal vez en aquella época. Si tú puedes, querida hermana, identificarte de alguna manera con estas opciones, si miras hacia tu vida y te das cuenta de que tal vez las cosas no salieron como las soñabas, y has tenido que enfrentarte a dificultades que tal vez jamás te imaginaste que ibas a tener que vivir, déjame recordarte lo que te dije en el primer episodio. El sufrimiento de Ruth produce en ella santidad. Y el Señor le reconoce su dignidad a Ruth, porque ella es una hija amada. Porque Él, nuestro Dios, salió al encuentro de Ruth. Porque el dolor de una hija de Dios no deja ajeno a quien es su padre. Tu dolor no le es ajeno a Dios. Pero nada en tu vida, querida hermana, ha acontecido por azar. Nada en tu vida ha acontecido por casualidad. Eres parte de un precioso proyecto divino a través del cual Dios está moldeando tu vida y tu carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. No tienes nada de qué avergonzarte, porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. No importa cuántas heridas estés arrastrando en tu vida, en Cristo Jesús tu imagen es restaurada. Y eres una mujer digna delante del Señor. Cuando le dije a los varones que parte de nuestra masculinidad es asumir una tarea redentora, me refiero precisamente a esto. Me refiero a que hay muchas hijas de Dios que han sido dañadas. Me refiero a que hay muchas hijas de Dios que están divorciadas, que son viudas, que son víctimas de abuso, o mujeres que son madres solteras. Y así como Dios las amó, Dios también está buscando hombres valientes que amen verdaderamente a estas mujeres. Porque puedes amar a una mujer dañada porque Dios la amó primero. Porque Dios la amó primero. No busques a la mujer perfecta. Porque las mujeres no son perfectas. La mayoría incluso son mujeres dañadas. Pero si buscas una mujer que a pesar de su sufrimiento corrió en la dirección del Señor para refugiarse en su amor, entonces, querido hermano, ahí es. Ahí es. Si esa mujer, a pesar de su sufrimiento, corrió a refugiarse en los pies de su Señor, parte de tu hombría es asumir tu rol también de ser un redentor y cuidar de aquellas hermanas que por circunstancias de la vida han sido dañadas. Ellas no deben ser despreciadas. Ellas deben ser amadas, cuidadas y protegidas. ¿Sabes por qué? Porque Ruth fue una de ellas. ¿Y sabes quién pasó a ser Ruth? Parte de la descendencia de Cristo Jesús. De su vientre nació posteriormente el Salvador. Esto me recuerda, en alguna medida, también a los padres de Jesús. Cuando fíjense que la Biblia nos dice que María concibió del Santo Espíritu, José, que era un hombre justo, no quiso dañarla e intentó dejarla en secreto. Pero dice la Biblia que apareció un ángel en los sueños de José y le dijo, y disculpen que lo parafrasee de esta forma, ¿no?
un poco coloquial, pero un ángel vino delante de José la noche anterior a que él quería abandonarle, quería irse. Oye, yo no me puedo hacer cargo de una mamá soltera porque eso va a ser muy malo para ella y va a ser muy malo para mí. Se aparece un ángel del Señor y le dice: José, pórtate como un hombre, hazte cargo. Hazte cargo. Porque la gente no le iba a creer a María que ella había concebido el Espíritu Santo. Y José le dijo: tú eres su redentor. Hazte cargo. José actuó como el redentor de su esposa María, se hizo cargo y adoptó a Jesús como su hijo. Pero mire, la historia sigue avanzando y ya estoy llegando al final. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Fíjense que en aquella época la cosecha era un trabajo temporal. Tal vez duraba entre 6 y 7 semanas. Pero una vez que la cosecha terminaba, no había más trabajo hasta el próximo año. Entonces Booz no solo la bendijo a Ruth, no solo le habló, la animó, la alimentó, también le dio un buen salario y le dijo: ven a trabajar de lunes a sábado, que en aquel momento en realidad era de domingo a viernes, porque ellos descansaban el sábado. Ven a trabajar 6 días a la semana y yo te prometo que va a ser una buena cosecha para ti y tú vas a lograr ahorrar lo suficiente para que no tengas problemas económicos en todo lo que viene de este año. Entonces, vemos que Ruth, se emplea de alguna manera de forma permanente en los campos de Booz. Y le dice: júntate a mis criadas, trabaja con ellas. Y esto es extremadamente hermoso porque vemos que también esto iba a beneficiar a su suegra, a Noemí, y que ellas iban a poder tener la estabilidad que necesitaban delante del sufrimiento que habían experimentado. Por lo tanto, nuevamente, Booz es un hombre que está demostrándole a Ruth que está listo para ser un buen esposo. Booz le demuestra a Ruth que está listo para ser un buen esposo. Entonces, nuevamente, queridos caballeros, anoten esto. Tú tienes que demostrar que estás listo para ser un buen esposo. Disculpa que te lo diga, eso no es algo que se promete. Tú no puedes sencillamente decirle: te prometo que voy a ser un buen esposo. Eso es algo que tú tienes que demostrar con tu carácter. Demuéstrale que estás listo para ser un buen esposo, para hacerte cargo de tu familia y para cuidar de tu esposa como el Señor quiere que tú la cuides. Mire lo que pasó a continuación. Noemí ya veía a Booz como su yerno. Dice, respondió a Ruth: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren trabajando en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Noemí le aconseja a Ruth que se integre a este grupo de trabajadoras, porque ella también necesitaba un grupo de amigas. Así que Ruth de esta forma evita aventurarse en otro campo, porque ir a otro campo podría ser peligroso, podría no ser tratada tan bien como estaba siendo tratada en los campos de Booz. Entonces vemos que el Señor responde las oraciones de Ruth y ella consigue un trabajo estable. Ahora, yo quiero hacerle notar algo que tal vez para una lectura superficial pasa desapercibido, pero pongan atención. Miren, dice el verso 23 que Ruth estuvo con las criadas de Booz trabajando y espigando hasta que se acabó el tiempo de la cebada y del trigo. Se acabó la siega. La historia había empezado muy bien, pero Booz
que recibe amablemente a Ruth, que le provee de un lugar de trabajo, que le provee una comunidad, la ve trabajando durante 6 o 7 semanas, pero durante esas 6 o 7 semanas nunca más se encuentran. No se encuentran más. La Biblia no nos dice que hay una segunda cita después de esa cena que tuvieron con los otros empleados, no estaban solos. No hay una segunda cita. Yo me puse a pensar en esto y dije, ¿qué pasó aquí? Encontré una frase muy, anótenla, caballeros, encontré una frase muy buena. Por ahí leí que los hombres buscando mujeres son como los perros persiguiendo la rueda de los autos. Cuando por fin consiguen una, no saben muy bien qué hacer con ella. Vos es un ejemplo de eso. 6 semanas. Ruth va a trabajar, vuelve a casa y su suegra le pregunta, ¿viste a vos? No, hoy día no apareció. Al día siguiente, hoy día, ¿viste a vos? Sí, lo vi. ¿Y qué te dijo? Nada, no me habló. Qué frustrante, ¿no? Así como yo le pedí a los caballeros que tomaran nota de algunas cosas, hoy día, y para ya ir finalizando, la segunda vez que lo digo, quiero pedirle a ustedes, señoritas, que también tomen nota de algunas cosas. Hay temporadas en la vida que son para esperar. Hay temporadas en la vida que son para esperar. Fíjense que uno de los frutos del Espíritu es precisamente la paciencia. Y lo que me gusta de Ruth es que a pesar de la ilusión inicial, ella no deja de asistir a trabajar. Ella sigue yendo al lugar donde Dios la estaba bendiciendo. Ruth no dice, oye, en realidad aquí ya nadie me pesca, nadie me mira, no me está yendo muy bien, me voy a volver a los campos de Moab. No, Ruth fue paciente, no volvió atrás. Entonces yo le pido a usted, querida hermana, sea también paciente. Si las cosas no van caminando en los tiempos que usted pensaba que iban a ocurrir, no vaya a buscar candidatos a los campos de Moab. No vayas a buscar candidatos a los campos de Moab. No vayas a mirar al mundo. Ruth esperó con paciencia toda una temporada. No caigas en la tentación de, por buscar compañía, entregar tu corazón a cualquier patán que va a destruir tu autoestima y tu corazón. Porque incluso a veces algunas mujeres se involucran con otros hombres para buscar compañía, esperando que Dios en algún momento envíe al indicado. Pero déjame decirle, querida hermana, esto de el indicado es una ilusión. No existe tal cosa. Porque usualmente este concepto de el indicado está cargado de cualidades que son poco realistas, porque están cargados de caprichos personales. Yo quiero pedirle que usted siga el ejemplo de Ruth. ¿Qué hizo Ruth? Ella vive una vida santa. Ella va a trabajar, paga sus cuentas, lee su Biblia, va a la iglesia, tiene amigos cristianos. Ruth vive de una forma que Dios podría bendecir. Ruth camina con Dios y camina con su pueblo. Construye amistades, escucha a las señoras mayores, camina con mujeres más jóvenes también que aman al Señor, vive una vida de santidad, camina en su fe. Quédate en el lugar en el que Dios puede bendecirte, confiando en que Él en algún momento lo hará, porque Él es soberano, porque Él es bueno. Y esto es lo que significa realmente creer que nuestro Dios es el Dios de la providencia, que va a llegar un momento, después tal vez de una temporada, en que vos desapareció de su vista, pero va a llegar el momento en que el Señor va a manifestar su propósito en tu vida. Sé paciente. Sigue esperando. Porque Dios no te ha olvidado. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Aquellos de ustedes que conocen la historia, o que tal vez quieren aventurarse a leer lo que viene después, yo les pido que, si usted va a leer lo que viene después, sea muy prudente, porque lo que pasa la próxima semana es complicado. Yo le digo, la próxima semana va a estar muy buena, no se lo pierda.
venga. Y lo que pasa la próxima semana en el episodio 4 es como que nos descoloca. Pero lo que yo quiero decir es que esta historia refleja muy bien, de alguna forma, cómo Dios expresa su voluntad hacia la familia de Dios. Porque nosotros podemos ver un parecido muy, muy singular entre vos y nuestro Salvador Jesús. Porque vos es un redentor. Así como la Biblia dice que Jesús es nuestro redentor. ¿Por qué? Porque como vos vio a Ruth, así Jesús te ha visto a ti. Así como vos inició una relación y un contacto con Ruth, nuestro Señor Jesucristo se ha acercado a nosotros para ofrecernos también una amistad, una relación con Él. Así como vos fue amable con Ruth, Jesús ha sido bueno y amable con nosotros y nos provee. Porque vemos en la Biblia que Jesús es nuestro gran redentor. ¿Y sabes por qué es nuestro gran redentor? Porque tú y yo éramos esclavos del pecado y de la muerte. Estábamos en deuda con Dios y por causa de nuestra deuda estábamos destinados a ir al infierno porque no podíamos pagar nuestra deuda con Dios. Y es entonces allí donde aparece nuestro gran Salvador, nuestro Redentor, que se entrega a sí mismo para pagar la deuda, para que ya no tengas que ir al infierno, para que ya no tengas que experimentar la muerte eterna, para que en Él tengas vida, abundancia, para proveerte de todo lo que necesitas en la vida. Él muere por nuestros pecados y resucita al tercer día para darnos victoria junto con Él. Jesús es nuestro gran redentor. Y así como Ruth halló gracia en los ojos de vos, nosotros hoy día hallamos gracia en los ojos de Jesús, porque Él es nuestro más glorioso redentor. Quiero dejarte con 3 cosas para que durante la semana estemos pensando y practicando. Queridos caballeros, sigan tomando nota. La hombría se prueba mediante el carácter. La hombría se prueba mediante el carácter. Y fíjate, el carácter se construye mediante la santidad. Puedes tener un buen cuerpo, trabajado, musculado, pero si no eres santo, entonces nunca serás realmente un buen candidato. O tal vez puedes tener una pancita y realmente no ser alguien realmente guapo, pero si eres capaz de mostrar carácter y santidad y seguridad, déjame decirte que estoy seguro que eso compensará nuestra falta de belleza. Los hombres deben pelear sus batallas de rodillas. Sé un hombre, sé como vos. Queridas damas, Dios conoce las marcas de tu sufrimiento y las cicatrices emocionales que arrastras. Pero déjame decirte que a través de ellas, Dios también puede producir en ti más santidad. Así como Ruth, cuando tengas ganas de huir, huye a los pies de Cristo. Él es tu Redentor. Sé paciente. Y por último, querida iglesia, vivimos en una ciudad que se parece más a los campos de Moab que a Belén. No podemos dejar de anunciar el amor, la bondad, la misericordia de Dios a quienes viven en tinieblas. Hay muchas personas afuera que sufren, que arrastran marcas. Hay familias quebradas. Hay hombres comportándose como niños. Hay mujeres siendo abusadas. Hay niños siendo abandonados. La iglesia debe anunciar que tenemos un gran Redentor que nos rescata de nuestro sufrimiento. Yo anhelo que usted, donde quiera que esté, en su trabajo, en su vecindario, con su familia, pueda ser un reflejo de aquel que es nuestro Redentor, para anunciar esperanza para aquellos que sufren. Que el Señor nos ayude en esta tarea. ¿Qué les parece si oramos al Señor?
Señor, te agradecemos por Jesús, porque Él es nuestro glorioso voz. Te agradecemos por ser nuestro Redentor. Y quiero hoy día, Señor, orar por todos los varones que están aquí presentes. Son tus hombres, para que ellos también, Señor, puedan manifestar en su carácter esta perfección de Jesús de ser un Redentor. Yo te pido, Señor, que transformes a estos varones en hombres valientes, en hombres piadosos, en hombres decentes, en hombres trabajadores, que sepan tratar a las mujeres como verdaderas hermanas en la fe. Te pido, Señor, para que estos hombres traten a sus esposas como reinas, que traten a sus hijas como verdaderos regalos tuyos. Señor, también oro para que las damas que están aquí presentes aspiren por la gracia a ser más como Ruth y a quedarse viviendo en aquel lugar en donde tú las bendecirás. Señor, yo oro por nuestra ciudad, oro por nuestra iglesia y oro por todas aquellas personas que arrastran profundos daños espirituales y emocionales, para que aquellas personas puedan aferrarse a ti, para que los bendigas y para que tú manifiestes tu mano providencial en ellos. Te ruego, Señor, en particular también por todos aquellos hermanos nuestros que están solteros, para que ellos sepan, Señor, esperar en ti obedientemente, santamente, la mejor temporada, porque estamos seguros, Señor, que tú manifestarás oportunamente la bendición de ser amados, de tener una familia y de producir un legado. Te lo pedimos, Señor, en el buen nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.